Te doy la bienvenida a esta continuación del curso. El día de hoy vamos a ver los índices bursátiles. ¿Qué es un índice bursátil? ¿Cuáles son? ¿En qué afectan? ¿Cómo utilizarlos? ¿Cómo debes de operarlos? Y ante todo, ¿cuáles son? ¿Sí? Bienvenido. Eh, Mi nombre es Eber Catunta, soy el creador de la Academia de Inversiones, Trading e Inversiones y vamos a comenzar. ¿Qué es un índice bursátil? Un índice bursátil tiene la función de dar información concreta sobre el comportamiento de un grupo de empresas en la bolsa. Ejemplo, tenemos los índices como el Dow Jones, el S&P 500, el IBEX 35 y el Nasdaq 100. Prácticamente son los más principales y vamos a ver un poco en qué consisten para que luego los puedas operar en el mercado Forex. Probablemente has escuchado semanas pasadas, meses pasados, que el índice del S&P 500 cayó un 5%, o el IBEX 35 cayó un 5%, o el Nasdaq 100 siempre ha estado subiendo y ha llegado a sus máximos históricos, ¿verdad? Bueno, y si no lo escuchaste, te apuesto que lo vas a escuchar. Esto es muy común, la verdad. Y prácticamente eso, ¿no? Un índice bursátil es información concreta sobre un grupo de empresas que cotizan en la bolsa. ¿Sí? Espero que hasta ahí estés muy, se me está entendiendo lo que estoy explicando. Y vamos a comenzar. Tenemos primero el IBEX 35. El IBEX 35 se calcula a partir de datos registrados de cuatro bolsas españolas. Estas bolsas físicas están en Madrid. Ya serían, que estaría uno en Madrid, la segunda estaría en Barcelona y la tercera en Valencia y la cuarta en Bilbao. La, Se reúne datos de las cuatro bolsas y se sacaría el índice del IBEX 35. El IBEX no es un lugar físico, simplemente es un número estadístico que refleja el clima del mercado. Para ver si el precio de las acciones de una empresa van al alza o a la baja, solo hay que ver cómo están sus precios por unos días o por unas semanas. Cuando dicen que el IBEX 35 está a 8.301, no son 8.301 millones de euros ni billones de acciones, simplemente son puntos y ya, o sea, números. Simplemente en el IBEX 35 se calcula a partir de datos de 35 empresas. El IBEX 35 es un índice donde se calculan los datos de las 35 empresas. Como en todo, cotizan empresas grandes como pequeñas. Obviamente, las acciones de las más grandes mueven más el mercado. Algo que recalcar que pasa lo contrario con el Dow Jones. Ahora, si las acciones de ejemplo Inditex valen a 100 euros en total, Inditex tiene 623 millones de acciones. Si los multiplicamos por 100 euros, tendríamos 63.200 millones de euros. Hoy en día Inditex es la empresa que más pesa en el IBEX 35, pero esto no quiere decir que esta empresa mueve el mercado, ya que el Banco Santander y BBA tienen en sus manos hipotecas y préstamos a empresas y personas particulares. Quiero recalcar esta parte de que eh, si tú quieres operar índices, tienes dos opciones, lo de siempre, hacer el análisis técnico, ver las gráficas, o hacer el análisis fundamental y ver cómo están esas empresas, si están teniendo buenos resultados económicamente, si no tienen buenos resultados, si los estados financieros son positivos o negativos,
si tiene aceptación de los productos que está sacando al mercado. Eso lo vamos a ver más adelante en un curso completamente especializado, entrando en estrategias de operar índices bursátiles. Quiero recalcar que la primera economía del mundo es Estados Unidos y la segunda economía del mundo es China, ¿sí? Algo que recalcar, el mercado primario simplemente es cuando las acciones de las empresas cotizan por primera vez a la bolsa, y el mercado secundario es cuando las empresas ya han vendido sus acciones y los inversores son quienes deciden si las conservan o las venden, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante, pero es importante que sepas qué es el mercado primario y qué es el mercado secundario. Acaba de recalcar algo acá. Además de la economía de Nueva York, en Estados Unidos, también está la bolsa de Tokio, la bolsa de Londres. Y ejemplo, acá tenemos también la bolsa de Shanghái, la bolsa de Hong Kong y de Toronto y las sociedades de bolsas alemanas. En la bolsa de Nueva York tenemos acciones como Apple, IBM, American Express, etcétera. Eso ya te lo había dicho. Tenemos las acciones de Apple, IBM, American Express. Y también esto, el PIB. El PIB es un indicador de dónde se centra el dinero del mundo. En palabras sencillas, el PIB es el Producto Interno Bruto y es un indicador de dónde se centra el dinero del mundo. ¿Sí? Vamos a ver un poco de Wall Street, la bolsa de Nueva York. Fue fundada en 1792, donde más de 200 empresas cotizan y muchos más activos financieros. Abre a las 9:30 a.m. y cierra a las 16 p.m. También tenemos el Dow Jones Industrial, donde cotizan las 30 empresas tipo industrial. Es un índice no ponderado. ¿Qué quiere decir no ponderado? Quiere decir que las 30 empresas no tienen el mismo, perdón, las 30 empresas tienen el mismo peso. Es muy diferente al IBEX 35. En el IBEX 35, si bien Inditex tiene más peso, pero BBVA tendría mayor poder en el momento de mover las acciones. ¿Por qué? Porque maneja los seguros, maneja em, préstamos, hipotecas, maneja mucho dinero, la verdad, y puede mover mucho más que el mercado de Inditex. En el Dow Jones, las 30 empresas tienen el mismo peso. Acá no hay una empresa más grande que la otra o que una empresa pueda mover más que las otras. Vamos a continuar. Tenemos el índice bursátil, uno de los más conocidos, el SP 500 o el Standard Poor's, que lo llaman. Funciona desde 1957. En él se agrupan las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. ¿Sí? Yo quiero que te recuerdes el IBEX 35, el Dow Jones, donde cotizan las 30 empresas de tipo industrial más importantes, por decirlo así. El SP 500, donde se agrupan las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Número 4, el Nasdaq. El Nasdaq fue muy conocida en el año 2000 gracias a la burbuja de los .coms. Los primeros en todo, esa era una frase que ellos tenían, que los destaca. También fueron los primeros en introducir la negociación online, también conocido como el trading de alta frecuencia
y el Nasdaq no tiene una plaza física o no tiene ubicación física. Respecto a esto del trading de alta frecuencia, hay un documental que me encanta donde explica cómo funciona el trading de alta frecuencia y tarea de este video va a ser que veas este documental del trading de alta frecuencia donde es brutal, una información valiosa que te va a ayudar a entender bastante los mercados financieros, ¿sí? Mm, Tenemos el Nasdaq 100. Lo componen las 100 principales empresas tecnológicas del mundo. Se creó en 1985. Tenemos el Nasdaq, donde agrupa todos los valores que cotizan en el Nasdaq. Es muy volátil y no está recomendado para inexpertos. Es un mercado con subidas y caídas casi inexplicables. Como ustedes saben, hace una semana atrás hubo una caída brutal del 5% en el Nasdaq y yo dije en los grupos de WhatsApp donde muchas personas quemaron cuentas y muchas personas doblaron o triplicaron cuentas. Era una caída que se esperaba, la verdad, yo la había esperado mucho tiempo, tardó en caer, pero cayó al final y, y eso fue gracias al índice del Nasdaq, donde le saqué muchos pips y me fue muy bien económicamente, la verdad, creo que cayó a 1000 puntos, 800 puntos, fue una caída brutal. Entonces es fundamental que tú también tengas conocimiento de los índices bursátiles, no simplemente te centres en divisas. Te voy a recomendar que te centres en una materia prima, en un índice y una divisa, que es importante. ¿Qué tal si en las divisas no encuentras buenas entradas? Puedes operar con materia prima o puedes operar con índices bursátiles. Siempre tener, yo creo que, tres alternativas. La bolsa de Asia. En la bolsa de Asia son una de las primeras bolsas en abrir. En Tokio está el Tokyo Stock Exchange. En Japón se calculan el Nikkei, el 225. Si quieres buscarlo en tu MetaTrader, colocas NI 225. También el Topix. En China, el SSE estarían las 50 empresas más importantes de China, eso en la bolsa de China. En Australia están el SIP y el ASX, Australian Stock Exchange, compuestas por las 200 empresas más importantes de Australia. No olvides, si tienes una duda, consulta, me la haces saber en los comentarios, a mi correo electrónico y o a mi celular, a mi número de contacto personal. En Europa se creó una sociedad llamada Euronext, que con sus siglas NYSE, em, se creó en 2007. Es la unión de la Bolsa de Nueva York, París, Ámsterdam, Bruselas, Lisboa o Porto, ¿sí? La sigla sería del índice sería el Euronext 100, donde serían las 100 empresas más importantes del Euronext. Estarían en segundo lugar el Euronext 150 con esas siglas, eh, donde serían las 150 empresas que vienen después de las 100 primeras. En Italia tenemos el TSE MIP, las 40 empresas que cotizan en la bolsa italiana. En Canadá tenemos el TSE, Toronto Stock. Se encuentra entre los 10 mercados más importantes por su volumen y negociación. Sus índices son como el SIP, lo encontrarías como TSX60 y el SIP TSX. En el primero, en el SIP TSX60, eh, estarían sus principales acciones y en el
En el S&P TSX se calcularía a partir de las 300 empresas, ¿sí? Algo que recalcar. También tenemos en la bolsa de Londres, que acá me pasé, en la bolsa de Londres, en la parte de abajo, tendríamos el índice que sería el FTSE 100. Es un índice elaborado por el Financial Times. Y luego tendríamos el FTSE, donde serían las 250 empresas que vendrían después de las 100 mejores. También tendríamos la bolsa de Frankfurt, la más importante de Alemania, con su índice, el DAX 30, que se elabora desde 1988, el famoso DAX en Frankfurt. La bolsa de París encontraríamos en el MetaTrader con la sigla CAC las 40 empresas más importantes de París. Acá está las 40 principales empresas que cotizan en la bolsa italiana también, el TCE MIP. Y vamos a ir entrando un poco más allá. Sudáfrica, tendríamos donde en Sudáfrica, Johannesburgo, Stock Exchange, la más importante de África, ligada y que apareció gracias a los minerales en dichas zonas. Sus índices son el FTSE como el JSE. En Brasil, en Brasil tenemos la bolsa, se encontraría en Sao Paulo, una de las 10 principales a nivel mundial. La bolsa se llamaría Bovespa, su índice bursátil sería el Ibovespa, con las 50 empresas más importantes de Brasil. En Argentina tenemos la Bolsa de Buenos Aires, mmm, que es un índice, el Merval, solo están las empresas más importantes del país. El Merval 25 da una visión de un reflejo más claro de la economía de dicho país. Y vamos a acabar con esto. La bolsa española, el IBEX 35, es un índice ponderado de las acciones de las 6 empresas que son las blue chip que cotizan. Prácticamente es un índice ponderado de las 6 acciones de las empresas más grandes, que serían las blue chip. En el índice IBEX 35 cotizan 35 empresas, que serían las más importantes de toda España. Y el IBEX 35 abre a las 9 a.m. y cierra a las 17:35. El nombre de Blue Chip sale de los casinos donde las fichas de mayor valor son de color azul. De ahí que tendrían el nombre de Blue Chips. Algunos confunden la bolsa como un casino y creen que debes jugar, y no es cierto, tú debes de operar. Algo que recalcar acá, vamos a ver las 6 empresas más grandes, que serían las Blue Chips, que estarían dentro del IBEX 35, que estaría número 1 BBVA, y tendríamos en el segundo lugar a Repsol, luego estaría Banco Santander y Iberdrola, y al final Telefónica, y al final con Inditex. ¿Qué es BBVA? Es uno de los mayores bancos de España y Latinoamérica, con un negocio minorista comercial. Tiene unos 110.000 empleados y cada día mueve miles y miles de títulos en la bolsa. ¿Qué es Repsol? Repsol se dedica a la extracción del petróleo y gas. Es la primera empresa
de refinación de España y un valor seguro del IBEX 35, aunque la pérdida de YPF a manos del gobierno argentino le sentará como un jarro de agua fría. El número 3, ¿qué es el Banco Santander? El Banco Santander es el gran banco dirigido por Emilio Botín. Es ni más ni menos que el primero de toda la zona euro. Cuenta con 193.000 empleados y como BBVA suele tener un volumen espectacular. Número 4. ¿Qué es Iberdrola? Es la empresa eléctrica que se ocupa de todo el proceso, genera, transporta, distribuye, comercializa energía eléctrica. Hay quien no la cuenta entre las blue chips, pero para mí es una, eh, es una de las empresas más importantes y una referencia en el campo de las empresas de la energía eléctrica. Telefónica, gran empresa de telecomunicaciones con presencia en España y Latinoamérica. A pesar de la competencia, es la décima del sector a nivel mundial y cotiza en varios índices internacionales. Y para terminar, ¿qué es el Inditex? El valor que más capitaliza en la bolsa que comercializa eh, sería el Inditex, que comercializa 8 marcas de ropa y se encarga de todo el proceso de producción, desde la fabricación hasta la venta al detalle. A diferencia de la mayoría de las empresas del IBEX, su propietario, fíjense bien, esto es fundamental y es importante, su propietario Amancio Ortega controla la mayoría de las acciones. A primera vista choca la presencia de una compañía de ropa low cost en medio de grandes bancos, empresas de telecomunicaciones y energéticas. Pero si está ahí, es la primera del ranking, será porque el señor Ortega se ha montado realmente bien. Y si se fijan, ¿quién es Amancio Ortega? Es uno de los más ricos del mundo, así que tiene mucho capital, tiene mucho poder y tiene tiene mucho poder ante todo, ya que es una figura brutal. Sería uno de los empresarios más grandes en su área, en su ámbito, en todo caso. Si bien sabemos que en el campo de la tecnología Steve Jobs o Bill Gates fueron y son los mayores referentes, por decirlo así, en el campo de la ropa, de la textura, todo respecto a comercialización de ropa, Amancio Ortega es uno de los más grandes respecto al tema. Es uno de los empresarios más ricos a nivel mundial, así que mucho ojo a su industria de Inditex, la verdad, porque puede mover mucho dinero. Hace unas semanas atrás había un reporte, hace meses atrás, perdón, donde se hablaba de que Elon Musk, el creador de Tesla, PayPal, SpaceX, habría manipulado el mercado y le hicieron una demanda millonaria de, no recuerdo, 12 millones o 100 millones de dólares. ¿Por qué? Porque Elon Musk, creador de Tesla, en su Twitter dijo, ¿no? Puso un tweet donde decía, em, tengo la certeza o la esperanza de que las acciones de Tesla van a subir. Solo dijo eso y al día siguiente, creo que eso lo lanzó un viernes y el lunes las acciones de Tesla dispararon, se fueron hacia el cielo. Y ahí fue donde muchos inversores y ahí fondos de inversión, bancos de inversión, traders, inversores se quejaron ante
autoridades que regulan esto de los mercados financieros, indicando que Elon Musk había manipulado el mercado, que utilizó su poder como figura pública, como CEO de Tesla o como CEO de SpaceX, de PayPal, que hubiera usado sus influencias de ser una figura pública y de mucha trayectoria, el cual habría dicho que con ese tweet que los precios de las acciones iban a subir. Entonces le hicieron una demanda brutal y al final Elon Musk pagó la multa, los millones de dólares, pero nunca dimitió y dijo que lo va a probar, que va a comprobar que realmente hubo inversores que querían adquirir acciones de Tesla en ese entonces. Entonces, esto es fundamental en el caso de Inditex. Amancio Ortega es una figura pública que también mueve mucho poder. Entonces, habría que darle un vistazo a cómo se comporta Inditex. Esto respecto al IBEX 35, ¿sí? Para culminar, ¿qué es la CNMV? Es la Comisión Nacional de Mercado de Valores que investiga a los infractores eh, y ante todo los investiga cuando existe una gran subida o una gran bajada. Pero lo negativo es que es un organismo público y no está formada por expertos en los mercados financieros. Y con cada cambio político existen cambios en dicha comisión. Espero que te haya servido todo este video. Em, Espero que se te haya grabado la información y si no, puedes volver a ver el video, revísalo, puedes ver y escuchar cuantas veces sea necesario para que se te queden muy bien grabada esta información. Y ante todo, esto ha sido para que tú tengas conocimiento y certeza de los índices que existen en Forex y que existen también en los mercados de valores, en los mercados de acciones. Y en el Forex, lo que yo te voy a recomendar es que puedas operar un índice bursátil para que veas cómo es el movimiento, es volátil o no es volátil. Para mí son muy volátiles, la verdad, entonces debes tener un poco más de experiencia, pero pueden, como siempre he dicho, la volatilidad puede jugar a tu favor o en tu contra. Tendríamos acá el Dow Jones, que te lo recomendaría que le des un vistazo. El SP 500 también sería bueno que le des un vistazo. El IBEX 35 y uno de los principales índices que yo opero, el Nasdaq 100. ¿Sí? Sería genial que le des un vistazo en la MetaTrader. Y en el siguiente video te voy a mostrar cuáles son en el MetaTrader, ¿sí? Para que los tengas bien agregados, sepas cuáles son y puedas ver los spreads, cómo se mueven, las temporalidades, qué tipo de análisis son buenos. Y espero que esta información te haya sido de mucha ayuda. Y ante todo, gracias por invertir en este curso. Cualquier consulta y o comentario me la puedes hacer saber a mi correo electrónico y o a mi número de celular. Y nada, nos vemos en el siguiente video.